El doctor Pedro César cuenta con doctorado en Ciencias Biológicas, profesor de tiempo completo titular B, adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También colabora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL y en el Instituto de Investigaciones en Bioética AC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en el área de Ciencias Sociales y cuenta con perfil PRODEP. Es miembro del cuerpo académico UANL 181 de Ciencias Exactas y Desarrollo Humano, que se encuentra consolidado. Su línea de investigación es calidad de vida, desarrollo humano sustentable, bioética y salud pública, en la que ha dirigido tesis de posgrado y licenciatura. Ha colaborado en la Organización Panamericana de la Salud y en la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Pertenece a la Red Mexicana de Educación Bioética adscrita a la UNESCO, Red de Investigación Educativa de la UANL, Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en América Latina, Academia Nacional Mexicana de Bioética y Academia Universitaria para el Desarrollo Sustentable de la UANL. Es miembro de la Comisión Estatal de Bioética del Gobierno del Estado de Nuevo León, como también pertenece al RENICIT del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Cuenta con la publicación de 18 libros, 26 capítulos e innumerables artículos en el área de su especialidad. El doctor Pedro César Cantú Martínez nos presenta el tema cambio climático desde un enfoque de la sustentabilidad y bioética global. Le cedo el micrófono, doctor Pedro. ¿Lo observan? ¿Observan la presentación? Sí, ya. Ya, lo voy a poner en modo presentación. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues agradecer primeramente estos espacios que se hace por Líderes Tamaulipas para poder llevar la reflexión y sobre todo también en temas tan particulares como estos y que permita acercar el conocimiento de alguna manera intelectual o científica a la sociedad civil para la mejor concientización de estos aspectos en particular. El tema va precisamente también en función a una continuidad que lo comentó Erika en la cuestión de las percepciones. Y en este sentido, lo que quiero enfocar es básicamente el contexto del cambio climático bajo un enfoque o perspectiva de carácter de sustentabilidad y bioética, que desde el contexto de la bioética global podríamos encontrar algunas respuestas. Desde este marco de referencia pretendo hacer un marco introductorio, un desarrollo y finalmente algunas consideraciones finales para que ustedes puedan llegar a una postura o una reflexión al respecto. En este sentido, algo que me es muy interesante es que ¿qué es el cambio climático? Algo que es importante señalar. El cambio climático no es el efecto de invernadero ni tampoco es el calentamiento global. Debo señalarles que tanto el efecto invernadero como el calentamiento global han sido dos fenómenos que desde el contexto natural han permitido básicamente mantener una temperatura promedio en nuestro planeta que ha permitido mantener la vida hasta ahora. Entonces, partiendo de estos dos elementos que a veces se les adjudica como procesos naturales parte de la problemática, sin duda, tanto el efecto invernadero ni el calentamiento global son procesos de carácter que generen hoy lo que se llama cambio climático. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es entonces el cambio climático? Aquí tengo dos definiciones muy importantes. Una que hace el panel intergubernamental de cambio climático, esto es aquel grupo de especialistas que en el contexto de la Organización Nacional de las Naciones Unidas prepara básicamente estos estudios y ellos dicen que se trata básicamente de un periodo prolongado de tiempo de variabilidad climática, tanto natural o de actividad humana. ¿Claro? Ahora bien, sin embargo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es donde este grupo técnico pertenece, atribuyen el cambio climático, fíjense ustedes, exclusivamente a la actividad humana, tanto directa o indirectamente. Esto entonces habla de dos posturas distintas, lo cual a veces genera confusiones y por lo cual a veces se involucra tanto el efecto invernadero como el contexto propiamente del calentamiento global. Aquí lo que se ha encontrado entonces es que bajo estas diferencias
el cambio climático, bajo estas dos posturas que estoy señalando, ha generado que existan algunas posturas con bases científicas y existan otras posturas totalmente en el escepticismo. Esto es, las posturas científicas señalan que básicamente se debe al impacto por las actividades humanas. Y en el caso del escepticismo, que no significa que no sean científicos, dicen ellos que se debe a un factor natural del planeta. Entonces, bajo estos mismos elementos es como surge esta problemática que hoy hemos denominado como cambio climático, y es por eso que puede haber distintas posturas en el entendimiento de que parten de conceptos teóricos diferentes validados por investigaciones científicas. Ahora bien, ¿qué efectos y coadyuvantes antropogénicos toman o incrementan este cambio climático? Vean ustedes las emisiones anuales de dióxido de carbono, que desde 1950 particularmente se han venido incrementando, la deforestación anual en promedio de 13 millones de hectáreas, la desaparición completa de sistemas forestales, la degradación del suelo que afecta hoy en día al 84% de las tierras de cultivo, la extinción de especies, que esto es otro elemento que está ahí connotado. Y como verán, estas son particularidades que están señaladas dentro del marco del entorno natural. Pero ¿qué pasa en el concierto social? Bueno, pues se modifica el ciclo del agua y, por ejemplo, hay cifras que señala el Banco Mundial que indica que esto repercutirá en 2 millones de personas que no tengan agua en el mundo. Básicamente, habla también de 2.000 millones, perdón, de alimentos que repercutirán en la carencia, como dice la FAO, y cerca de 200 millones de familias se verán afectadas, que los asentamientos humanos básicamente también fundamentan un riesgo de acuerdo a los fenómenos meteorológicos extremos. Y finalmente el contexto de la salud, que se señala que de seguir en este tenor, estos cambios climáticos, pues básicamente incrementará la mortalidad debido a las altas temperaturas, en donde se dice o se establece que aproximadamente subsisten 1.3 millones de pobres en el mundo que carecerían de protección social. Como ven, este involucramiento de efectos está tanto la esfera del contexto humano como el entorno natural. Sin embargo, la preocupación que ha despertado es en el contexto global y por eso el cambio climático ha tomado mucha importancia. Ahora bien, visto este cambio climático a la luz de dos términos que verdaderamente hoy han invadido la jerga propiamente de carácter académico, es la contexto de desarrollo sustentable y de bioética global. Veamos qué es el desarrollo sustentable. La génesis básicamente del desarrollo sustentable inicia en el año de 1972 en Estocolmo, cuando básicamente en una primera conferencia, a partir de una serie de libros que ya venía la comunidad científica y académica publicando, donde se observaba claramente los estragos del desarrollo propiamente que hasta ese momento se llevaba, definitivamente llamaron la atención de las políticas y los gobiernos para establecer un orden a nivel internacional. Estos llamamientos sin duda conllevaron a una mejora, a una toma de conciencia que permitió de alguna manera establecer marcos de referencia distintos a los que se llevaban antes del año de 1972 en el siglo pasado. Ahora bien, ¿qué pasa en el año de 1987? Esto es, en 1987, básicamente, lo que se forma una Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo dentro del seno de la Organización de las Naciones Unidas y se establece que se haga básicamente un informe sobre las condiciones ambientales, porque particularmente durante los años previos y particularmente en la década de los 80s se manifestaron una serie de eventos catastróficos muy fuertes, como el fenómeno de Bhopal en la India, como el fenómeno propiamente del Exxon Valdez, el mismo evento de Chernobyl, que en el concierto internacional generaron mucha problemática en la década de los 80s. Lo que se lleva a cabo es un informe que se le conoce como Nuestro Futuro Común y que fue encabezado por la señora Brundtland, básicamente, que fue la comisionada, y a este informe también se le conoce como la Comisión Brundtland. Y ella hace un señalamiento muy interesante en este aspecto. El señalamiento fue que de seguir nosotros con las pautas de desarrollo que teníamos
ya no del 72, sino lo que teníamos previo al 87, la problemática propiamente del ser humano y del sistema global se comprometería. Y esto hace que en el 92, 20 años después, se lleve a una nueva reunión donde se establece este término de desarrollo sustentable como un concepto axiológico a seguir para tratar de armonizar todo el desarrollo humano que se estaba configurando en esa época. Pero ¿qué sucede? Bueno, que ese desarrollo sustentable, que fue definido como el que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, le fue agregado un adendum básicamente en el contexto de la reunión del 92 de Johannesburgo, donde se señalaba que también tendría que eliminarse la pobreza y la búsqueda, y tendría que buscarse la equidad propiamente entre las personas, intra e intergeneracionalmente. Entonces, el desarrollo sustentable se convirtió, como les digo, en un proceso axiológico, es decir, valorativo, en el que nos impulsaba a nosotros. ¿Cuál ha sido este desarrollo sustentable hasta este momento? Bueno, como les comentaba, surge por vez primera en Estocolmo en el 72, luego hay una reunión en el 92 en la cumbre con el informe Brundtland, luego aparece en 1997 en la tercera conferencia sobre cambio climático. Vean desde dónde empezó el cambio climático, que inclusive fue promovido desde el 78 en la reunión de Montreal, básicamente por la problemática de los fluorocarbonos clóricos. Luego aparece en el 2000 la cumbre del milenio, establece una serie de 8 objetivos que busca armonizar el desarrollo en las comunidades internacionales. Luego aparece la reunión del 2002 y finalmente la reunión de Río de Janeiro en 2012, y en el 2015 aparecen los objetivos de desarrollo sustentable. Y como ven ustedes, es muy corto el tiempo en el que hemos trabajado con esta alta preocupación sobre el contexto de cambio climático y los efectos deleterios propiamente del consumo de recursos naturales. Algo que es muy interesante es que, no obstante estos marcos de referencia y esfuerzos gubernamentales y de conciencia ambiental, aparece también la necesidad de analizar estas posturas bajo el contexto de la bioética global. ¿Qué es la bioética global? Bueno, pues es una disciplina que establece una igualdad de condiciones para los actores que intervienen en el marco de una evaluación bioética, y en este caso en particular coloca al ser humano en el estado de igualdad con la naturaleza. Particularmente esto se hace para evitar precisamente un sesgo que le llamamos especismo. El especismo es que considerando que nosotros somos la única especie moral y que tiene conciencia, todo lo queramos ver a través de la luz de las necesidades propias del ser humano. Entonces, esto nos pone en un estado de igualdad, y para eso normalmente se utiliza lo que llamamos el juicio ético, que es conocer la situación, analizar la situación y tomar una decisión. Entonces, si analizamos la bioética global, a través de la bioética global, el escenario del desarrollo sustentable y la problemática que se está presentando propiamente con el cambio climático, nos llevaría a nosotros a generar algunas consideraciones finales que podrían ser posturas muy importantes. Y para eso voy a ver cuáles son. Por ejemplo, ¿cuál es su postura? Y he aquí algunos cuestionamientos que yo le voy a hacer. Y piense, ¿ha disminuido o se han agravado la contaminación? ¿Ha disminuido o se ha agravado la pobreza, la exclusión y la discriminación social? Dígame si se ha disminuido o se ha agravado las actividades productivas que generan el deterioro ambiental. ¿O acaso se ha agravado o disminuido el menoscabo de la vida natural? Si hacemos una reflexión bajo el término del contexto de la bioética global, pareciera que no se han disminuido, por el contrario, se han ¿qué? Incrementado. Y este es el elemento que la bioética global, bajo el análisis de la luz de este marco de referencia, pretendo yo hoy mostrar. Pongo en la línea de abajo precisamente un cuadro donde está el Quijote de la Mancha peleando contra los molinos de viento, el monstruoso molino de viento. Y eso es la retórica para señalar que el hombre está combatiendo el cambio climático. Pero ahí, en esa escena, básicamente hay dos preguntas que deberíamos cuestionarnos. ¿Quién mantiene esos molinos de viento? Fíjense, y además, ¿quién los sustenta? ¿Y quién los promueve, esos molinos de viento? Entonces,
pareciera ser que en esta reflexión de bioética global, parece que llevamos luchas quijotescas, pírricas, que nunca vamos a ¿qué? A resolver, porque lo que está detrás del cambio climático es toda la sociedad humana. Y voy a ejemplificarlo en la siguiente presentación. ¿Es verdaderamente entonces el problema el cambio climático o el problema radica en que el ser humano siempre ha culpado a la otredad? Es decir, voy a traer a mención en este momento la problemática del año de 1972 que promovió la reunión. La reunión fue promovida por el problema de contaminación. Y la pregunta que se saltaba, ¿quién está contaminando? El problema es que el ser humano, en esa connotación, nunca se veía dentro del sistema ambiental, porque en esas fechas y en esa temporalidad todavía se consideraba medio ambiente natural y medio ambiente humano. Y el medio ambiente humano era controlado y no tenía repercusiones. Entonces, lo que está detrás básicamente de ello es buscar culpar a la otredad. Cuando nosotros señalamos básicamente el cambio climático, es señalar, en mi opinión, desde mi perspectiva propiamente académica e intelectual, que es un distractor semántico, porque lo que está atrás del cambio climático es toda la sociedad. Vean ustedes este precepto que indica que en la COP, que fue precisamente la conferencia internacional sobre las partes que se dio en París, en la COP 21, se indicó que se invertirían miles de millones de dólares para un programa, y lo pongo aquí en mayúscula, programa de resiliencia y adaptación al cambio climático. Si hacemos una fronesis, es decir, un análisis de comprensión de lo que significa resiliencia y adaptación, lo que está detrás es, nos vamos a tener que ajustar al cambio climático y para eso tenemos que hacer ajustes en la sociedad humana. Pero el cambio climático, lo que está señalándose con eso es que no va a parar. ¿Por qué? Porque las actividades productivas van a seguir permanentemente. Esta es la lucha. Entonces, por un lado decimos que combatimos y por el otro lado hacemos para que la sociedad se adapte y se ajuste a las nuevas condiciones. Entonces, lo mismo es que tengas un problema agudo a que lo tengas crónico. En todo caso, la enfermedad subsiste. Y en este caso, en particular, el cambio climático es algo que nos va a acompañar como sociedad, toda vez que desde el marco de las organizaciones internacionales se colocan apoyos económicos para que las sociedades puedan subsistir aún con la problemática. Si llevamos una reflexión muy profunda, pero muy profunda y honesta, en el contexto de la bioética global, ¿qué es lo que estaría promoviendo el hecho de que, por un lado, promovamos una gran inversión de dinero para adaptar a las sociedades y fueran más resilientes a estos cambios? Pues esto es lo que va a pasar, fíjense. Lo que está pasando fundamentalmente ¿es realmente el cambio climático el problema central o sigue siendo la sociedad humana empoderada con ciertos grupos particulares cuyos intereses muy claros o no muy claros o muy oscuros están por encima de los intereses comunes de toda la sociedad humana? Esto es, cuando decimos que combatimos el cambio climático, estamos combatiendo nuestros propios intereses. Y ahí existe ahora sí, un oxímoron. ¿Por qué razón? Porque pretendemos mantener un proceso que seguirá alimentando un cambio climático. En menor o mayor cantidad va a suceder. Y esta situación es muy importante señalarla. El cambio climático no es la alteración del clima. El cambio climático, como ya se estableció desde la Organización de las Naciones Unidas, se refiere a todas las actividades productivas que el ser humano genera, que tú y yo generamos. ¿Y saben cuándo va a parar eso? Nunca. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos buscando es atenuarlo, más no terminar con el cambio climático. Que este es un punto muy interesante, lo cual en ocasiones se convierte en algo, voy a decirlo con sumo cuidado, muy perverso, porque obliga a unos que por necesidad social tengan que trabajar y exponerse a mayores riesgos y otros empoderados estén más protegidos y evitando precisamente los riesgos que estas problemáticas generan.
Entonces, la reflexión bioética nos indica desde el concepto global, en donde nos quitamos del especismo, no porque yo sea moral, soy mejor que otra especie, sino soy verdaderamente la especie que está generando todo el desequilibrio social y natural que subsiste. Porque vuelvo otra vez a las preguntas. ¿La pobreza ha terminado o se ha incrementado? Si se ha terminado, qué bueno, porque entonces cambiamos. Pero si ha notado usted que en el país hay 60% o más de pobres, entonces ¿se ha terminado o se ha incrementado? Y ahí la exclusión social, los problemas de deterioro, las fábricas que deterioran. ¿Ha visto ustedes cómo también, si verdaderamente los fenómenos de contaminación han terminado? No. Eso significa que hay algo que está detrás muy fuerte, y aquí voy a hacer un escrutinio en el marco de la bioética global muy, muy fuerte que quizás pueda conmover a algunos de ustedes. Quiero decirles que las peores atrocidades ambientales y que se promueven por el cambio climático están dentro del marco legal. Cuando las cosas las aprobamos dentro del marco legal, nosotros pensamos que no hay contaminación, que no hay deterioro. Ese es el error más grande. Por ejemplo, se le otorga a muchas empresas el registro de industria limpia. Yo le pregunto, ¿deja de contaminar? No, sigue contaminando. De acuerdo a límites que le establecemos, ¿quiénes? Nosotros como seres humanos, lo cual no indica que ha dejado de contaminar. Por eso comento, ¿cuáles las peores atrocidades dentro del marco legal? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, sociedad o personas que me escuchan, qué diferencia hay entre deforestación y aprovechamiento forestal? Es lo mismo, es la misma actividad y se lleva más acuciosamente con permisos legales que ilegalmente. Esas son las situaciones en las que vivimos. Por ejemplo, otro de los marcos de referencia para que vean cómo es que actúan los marcos legales. Todo este tipo de situaciones generan que los marcos legales que lamentablemente son sustento de un contrato social en el cual nos conformamos, lamentablemente hemos perdido la confianza en ellos. Y la confianza básicamente representa una vertebración de toda la estructura social. Si nosotros perdemos la confianza, la estructura social se desmorona. Y es por eso que hoy tenemos y padecemos extremadamente problemas ambientales y sociales muy, muy graves. ¿Por qué? No por falta de marcos legales, por la pérdida de la confianza en los marcos legales que nos sustentan. Y esos marcos legales lo único que han hecho es precisamente autorizar situaciones que son incomprensibles. Por ejemplo, usted puede estar haciendo una campaña y vean ustedes los conciertos en el concierto nacional. Por ejemplo, hacemos una campaña de reforestación de 100 árboles, toda la prensa está, pero nadie está donde están deforestando, por ejemplo, 100,000 hectáreas para una industria. Por ejemplo, ahí no estás, pero fue con permiso. Por lo tanto, no debe ser un problema. Y se dan cuenta que el problema sí subsiste. Lo que en esta percepción está generándose es que la percepción de legalidad trasciende a que todo está en un orden, pero la verdad es que quiero decirles que está en un desorden, porque nosotros seguimos aprobando acciones que van en contra no solo del sistema natural, sino de nosotros mismos. Y les voy a poner también otro ejemplo que es más puntual hacia nuestras personas. Díganme qué diferencia hay entre una persona que labora y con una que no labora en una empresa metalmecánica. No debería haber ninguna diferencia. Sin embargo, si la persona que labora en una empresa metalmecánica le dicen, usted puede tener hasta 70 microgramos por decilitro de sangre de plomo, y luego te dicen, como población civil no expuesta, usted nada más puede tener máximo 10. ¿Qué estamos haciendo ahí? A unos los valoramos no como personas con derechos porque los exponemos a mayor contaminación y a otros los excluimos. Esa es la forma en la que dentro del marco legal hacemos situaciones que verdaderamente son cuestionables a la postura moral y de razonamiento que deberíamos poseer como seres humanos. Esto verdaderamente conmina a que desde el marco legal de la bioética global
podamos empezar a encontrar puntos de acuerdo como sociedad para generar otra vez esos lazos o intersecciones o vertebraciones de confianza para que las decisiones no sean mayoritarias, sino sean sustentadas en el razonamiento y en un razonamiento considerando fenómenos de carácter holístico, implicaciones holísticas. Si ustedes, hoy generación de jóvenes, se quejan del calor, eso no fue de hoy no fue de ayer. Entonces el cambio climático no es hoy. El cambio climático se ha venido construyendo a partir de toda la generación, particularmente de la industria de transformación. Propiamente desde ahí parte. Entonces es algo que no va a parar y no va a terminar. Quiero señalarles con ello entonces la reflexión que terminamos. Coméntenme al final, ¿es verdaderamente el problema el cambio climático o es el que está detrás del cambio climático generando las actividades, generando los marcos de referencia y colocándolos como marcos en los cuales no sugieren que aparezca ninguna problemática? Y sin embargo, verdaderamente ese ha sido el atavismo que hemos tenido como sociedad, que nos ha conllevado, yo creo, a un declinamiento, y no me refiero en el contexto como ser humano, sino en el declinamiento propiamente al razonamiento natural que debería subsistir en la búsqueda de una coexistencia más solidaria, más semejante, más subsidiaria y más considerada con nuestros congéneres y el propio entorno. Con esto termino.